gusto poder saludar a cada uno de ustedes. Es una alegría poder compartir la palabra del Señor y poder estar juntos estudiando esta carta de Pablo a los Gálatas, en esta serie que estamos estudiando acerca de la justificación por la fe, ¿cierto? Llevamos varios domingos estudiando esta carta. Hoy día vamos a ver esta porción de Gálatas 3 y el título del sermón se llama El justo por la fe vivirá. También aprovecho de darle la bienvenida a quienes hoy nos visitan por primera vez en nuestra reunión dominical, ya sea por YouTube o por Zoom. Estamos agradecidos al Señor por eso. Así que siéntase muy bienvenido y como entre nosotros también, ¿ya? Así que hoy día hablamos acerca de justificación por la fe. La segunda parte del sermón de justificados por la fe. Y hay una frase dentro de este pasaje que dice que el justo por la fe vivirá. Esa frase es una frase que está en el versículo 11 de Gálatas 3, fue una frase que marcó la vida de Martín Lutero. Martín Lutero, siendo una persona que buscaba estar en relación con Dios, en comunión con Él, hacía muchos esfuerzos humanos para poder controlar su pecado, para poder dar muerte a su pecado. Pero se da cuenta que eso era imposible. Y mientras leía la palabra, leía Gálatas, leía Romanos y leía los libros del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, se da cuenta que había una frase que le dio una luz de esperanza, que le dio, era como la luz que está al final del túnel, es decir, aquí está, esta es la respuesta, esta es la solución, esta es la llave maestra para mi problema humano, para mi insatisfacción, para mi comunión con Dios. Y esta frase, el justo por la fe vivirá, la vemos en Romanos, la vemos en Gálatas, la rescató obviamente Martín Lutero, pero esta frase también estaba ya en Habacuc, donde vemos que entonces, tanto en Antiguo como en Nuevo Testamento, esta frase se hace vida en nuestros corazones. Entonces, esta sentencia, esta palabra, esta frase, es la respuesta de Dios para el corazón humano, en toda época y en toda circunstancia, en todo tiempo y para toda nación. Vemos que el problema que tuvo la humanidad al principio, después de haber caído con Adán y Eva, vemos que ese problema fue solucionado con la misma frase: el justo por la fe vivirá. Y gracias a la obra gloriosa de Cristo, hubo uno que es Abraham, que creyó en Dios, que creyó en el Mesías que habría de venir. Y vemos que generación tras generación, luego de la caída de Adán, quienes son escogidos por el Señor, han creído que solamente pueden ser justificados delante de Él por medio de la fe en el Mesías que habría de venir, en el caso del Antiguo Testamento, y en el caso del Nuevo Testamento, y de nosotros, en el Mesías que ya vino y volverá. Entonces vemos acá que las iglesias de Galacia estaban con una complicación teológica, doctrinal, pero también en sus afectos, en su corazón y en su manera de vivir. Y vemos que esa complicación no era menor, sino que era algo de vida o muerte, era algo importante de solucionar, tanto así que Pablo los corrige de manera directa y determinada. Y les dice: oh Gálatas insensatos, ustedes están jugando con el Evangelio, ustedes están agregándole algo al Evangelio y no se puede agregar nada más, porque agregar algo a Cristo es desechar a Cristo, agregar algo a la comunión con Dios por medio del Evangelio, por medio de Cristo, solamente por medio de la fe y por gracia para Dios la gloria, es agregarle algo más. Entonces no sirve decir yo creo en Cristo y vivo a mi manera. No sirve yo creo en Cristo y agrego un par de intercesores aparte de Cristo. No sirve Cristo y mis enseñanzas religiosas. No sirve Cristo ni las ideas judaizantes, como pasaba aquí en la iglesia de Galacia. No sirve. Es tanto así que Pablo exhorta a la iglesia diciéndole que son insensatos, que perdieron la cabeza. ¿Qué le está pasando, Gálatas? Si ustedes comenzaron por el Espíritu, recibieron la salvación por gracia, por medio de la fe, por la renovación del Espíritu Santo en sus corazones, ¿qué pasó? Que ahora han sido fascinados,
han sido engañados para no obedecer a la verdad y no ver la gloria de Cristo, la gloria del gozo de la salvación, la gloria de ir en fe y arrepentimiento y ser abrazado por el Señor. Si ustedes tuvieron esta gracia de la salvación, ¿qué les pasó? Que ahora están caminando de una forma legalista. ¿Qué les pasó? Que están agregándole algo más al evangelio glorioso del Señor. Pero fíjense que esto que pasa en la iglesia de Galacia no es algo que no haya ocurrido en otra oportunidad. Es algo que lo vemos en el Antiguo Testamento, que la gente le agregaba cosas que tenía que hacer. Y vemos que vivían incluso con culpa muchos de ellos. Lo mismo pasó con el sistema de los fariseos ya en la época de Jesús. Y pasó obviamente el transcurso de la historia de la iglesia, en que la gente dijo, es que no puede ser tan fácil, es que no puede ser sencillamente creer en Jesús, no puede ser solamente creer en Cristo como Salvador y quizá por gracia. Y la gente empezó a decir, entonces compliquémoslo, no puede ser tan sencillo, hagámoslo más complicado, hagámoslo más complicado, hagamos algo que sea más difícil de alcanzar. Lo que no entendía, que esta obra de salvación es un regalo que es producido por el Espíritu Santo y que no hay nada más que agregar. Y cualquier cosa que se agregue a la obra de Cristo, ya sea en su ministerio, su muerte, resurrección y ascensión, y su ministerio de intercesión ante el Padre como sumo sacerdote nuestro, si uno le agrega algo más, ese sencillamente es otro evangelio. Entonces, vamos a dividir este sermón en dos partes. La frase que nos va a guiar en este sermón es: el justo por la fe vivirá. Nada más, ni nada menos que eso. Entonces, el punto es que a veces le agregamos a eso. Le agregamos a esta frase algo más. Pero también hay otro problema, que le quitamos a eso. Que pensamos que quizás Dios puede hacer un perdonazo sin creer en Él. No, no es ni nada más ni nada menos. Entonces vamos a dividir el sermón en esas dos partes. Nada más ni nada menos que el justo por la fe vivirá. Y al final de este sermón vamos a ver la gloria de la obra de Cristo en la cruz, muriendo por nuestros pecados, justificándonos, el justo por los injustos. Entonces vemos acá que el problema de la iglesia de Galacia, que como decía antes, no es ajena a la religiosidad humana en general. Ustedes ven que, si ustedes ven libros de religiones, o ven programas en el cable, algunas series de religiosidad, en cuanto a la historia de Dios, por ejemplo, la historia del hombre relacionándose con Dios, vemos que el hombre constantemente hace sacrificios, constantemente hace mandas, constantemente quiere ganarse el favor de Dios y se pregunta cuán bueno debo ser para ser salvo, o cuántas cosas buenas debo hacer para sumar y restar y salir con saldo positivo, es decir, sí, me gané la salvación. Es como si fuera cuántos puntos debo juntar para ser suficientemente bueno o tener suficiente mérito para alcanzar la salvación. Y eso lo vemos en la vida cotidiana hoy. En el mundo religioso vemos que, por ejemplo, la gente, como decía antes, hace mandas, o bien promete cosas, o bien le agrega cierta bondad a ritos religiosos, o ciertas prácticas, o forma de vestirse, y le agrega a la palabra de Dios requisitos para que el ser humano pueda alcanzar a conectarse con él. ¿Y quién está fuera de esos requisitos? ¿O quién no cumple con la manera de hablar, con la manera de vestirse, o con la manera de relacionarse, o bien con la manera de que hace o no ciertas ceremonias? Si no cumple con esos requisitos que son humanos, entonces se duda de la salvación y se dice, ¿sabes qué? A ti te falta un poquito. Tienes que conocer lo que nosotros enseñamos. Y sobre pretexto de la sana doctrina te agrega cosas. Y la gente dice, ¿sabes qué? Es que yo no puedo, es que yo no quiero esto. Entonces la gente confunde la doctrina humana
confunde las enseñanzas legalistas y confunde quizás los requisitos que da la religiosidad con el Evangelio. Y a veces la gente no es que rechaza el Evangelio en sí, está rechazando la religiosidad humana. Vemos, por ejemplo, ahora, si se han hecho estudios respecto de la religiosidad, en Chile, en nuestro país, antes el porcentaje de católicos, por ejemplo, era unos 10 años atrás era un 80% o 70%, y de evangélicos estaba entre 10 a 15%, y los ateos o los no religiosos o los que seguían otras enseñanzas era un porcentaje mínimo. La gran mayoría era católico por tradición, o bien incluso evangélico por tradición después. Y vemos que actualmente, si uno le pregunta a la gente con qué religión se identifica, casi el 45%, según algunos estudios, se identifica como no creo en ninguna religión. Y seguramente la religiosidad humana hizo un mal trabajo. El mal trabajo de querer representar a Dios, eh, poniendo varas altas, varas humanas, para decir, ¿sabes qué? Para ser parte de los hijos de Dios debes cumplir con tal requisito. Si no cumples con esto, queda fuera. Y eso, ¿sabes qué? Eso es una total mentira. El único requisito para alcanzar la gracia de Dios es ser alcanzado por Él. O sea, Él nos alcanza a nosotros. El cristianismo no es el hombre buscando la gracia de Dios, sino que es Dios buscando para desplegar su gracia hacia nosotros. Como decíamos delante de una oración, antes de comenzar esta reunión dominical, decíamos, Señor, nosotros te amamos, porque tú nos amaste primero, tú nos alcanzaste por tu gracia. Entonces la religiosidad humana no es que del Evangelio no es qué debo hacer para alcanzar la salvación. No es cuán bueno debo ser o cuántos puntos debo juntar para ser parte del club especial de los hijos de Dios, sino que Dios dice, el justo, o sea, uno es justificado, a uno se le es imputada la justicia de Cristo por medio de la fe. Y por esta fe viviremos. Y aquí quiero tenerme en un par de asuntos. Cuando hablamos de justicia, la justicia es lo que Dios requiere del ser humano para poder estar en comunión con Él. O sea, Dios es justo, Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es poderoso. Él no puede habitar con el pecado. Por tanto, nosotros si somos pecadores, en tanto somos pecadores, no podemos cohabitar con el Señor. Es imposible que alcancemos la salvación. Es imposible que estemos en comunión con Él. No podemos alcanzarlo por nuestras propias fuerzas. De hecho, hay un salmo, Salmo 15, que se pregunta, y uno piensa quizás que uno es esa persona que alcanzó salvación, y dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? La respuesta es el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambie, que en su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Entonces uno dice, wow, aquí está la respuesta, entonces debo hacer cosas para poder llegar a habitar en su monte santo, a habitar en su presencia. Como si uno pudiera, de nuestros propios recursos y métodos, alcanzar a tener un estándar de justicia suficiente para alcanzar a Dios. ¿Te digo algo? Nada. Nada de lo que hagamos va a ser suficiente para alcanzar el nivel de integridad y de justicia que necesitamos para habitar y para cohabitar con Dios. Entonces, ¿cuál es la solución entonces? Jesús dijo lo siguiente, o Jesús vino para esto. Él vino para imputarnos su justicia. O sea, Cristo el justo muere por nosotros los injustos
para que nosotros seamos justos por su causa, por su obediencia, si creemos en Él. En tanto, la maldición que nosotros merecíamos, Él la lleva consigo, en nosotros se nos da la bendición y la gloria que nosotros no merecíamos. Por lo tanto, la justicia no es algo que uno debe hacer, es algo que uno recibe, es una justicia imputada, se nos declara legalmente justos, aun cuando sabemos en nuestro corazón que hay cosas que no andan bien, hay cosas que están desordenadas, hay cosas que están guiadas quizás por los deseos de este mundo o de la carne. Pero si creemos en Cristo como Salvador, Él nos imputa su justicia. Y aquí viene la otra parte que vamos a ver un poquito más adelante en cuanto a que el justo por la fe vivirá ni más ni menos, ¿cierto? A veces pensamos que el menos significa entonces no me santifico, entonces vivo como quiero, hago una y otra, todo el Señor me perdona. No, no se trata de eso. Se trata que un corazón que es amado por el Señor, que es alcanzado por Él, que es justificado por la fe, por esa misma fe, se santifica. El problema de la iglesia, las iglesias de Galacia, es que comenzaron bien. Ellos creyeron y abrazaron la justificación por gracia, por medio de la fe que tenemos en Cristo. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando dice que somos contados justos, son justificados por la fe, esa palabra ahí principalmente se debiera traducir quizás mediante la fe. Es un medio para alcanzar la salvación. Pero eso no es una causa. No es que por mi fe, por la fe que yo le ofrecí a Dios, por la fe que yo tuve en Él, el Señor me declaró justo. No, es por medio de la fe. No es por causa de la fe. Entonces el Señor me justifica, me declara justo a pesar de mi injusticia, a pesar de mi maldad, a pesar de que Él vio mi caminar, vio cómo he caminado todo este tiempo en la vida, vio las decisiones malas que he tomado, vio cómo he dañado a otro, cómo he sido dañado también y cómo he dañado a otro. A pesar de eso, Dios te dice, ¿sabes qué? Hay una luz de esperanza en tu camino. La luz de esperanza es el justo por la fe vivirá, o sea, será vivificado, será renovado, será renacido por la obra de justificación imputada del Padre por medio del Hijo. Es una gran noticia, porque si no fuéramos justificados por medio de la fe, no seríamos declarados justos, y sin justicia no podemos estar delante de Dios, porque no podemos habitar con nuestro pecado delante de la santidad de Dios. Entonces vemos acá que el problema es que la iglesia de Galacia dijeron, empecemos por la gracia, empecemos por la justificación por la fe, pero ahora que somos ya salvos, debemos santificarnos por medio de nuestras propias obras y esfuerzos humanos para ser lo suficientemente buenos para mantener la salvación o para no perderla. Pero ¿saben qué? Pablo le llamó la atención de manera drástica, de manera radical y vehemente. Le dijo, ¿sabes qué? Ustedes están mal. Y les dijo, ¿sabes qué? Voy a enseñarle esto con un ejemplo perfecto. Era perfecto para ustedes. Lo que viene ahora, versículo 6, es una salida magistral del apóstol Pablo. Le dijo, voy a citarle a Abraham. Es como si dijera, estuviera en un programa de televisión y dijera, ¿sabes qué? Está ahí un veredicto ahí y dice, que pase Abraham. Entonces, que pase Abraham a testificar respecto a esto, dice. Entonces, en el ejemplo es similar. Le dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Ustedes acaso no son israelitas? ¿No fue acaso a Israel o Jacob hijo de Isaac? Isaac fue hijo de Abraham. ¿No fue nuestro padre Abraham el padre de la fe? Entonces les dice, ¿sabes qué? Voy a traerle a un testigo, y ese testigo que ustedes tanto valoran va a estar de acuerdo conmigo. Vamos a mirarnos, Pablo y Abraham, va a decir, oye Abraham, ¿cómo es la cosa? ¿Es por obra o por gracia? ¿Es por fe o por mérito? Y Abraham diría, ¿sabes qué? Es por completa fe, es por completa gracia, es por obra del Señor,
Y ahí uno podría ir a la historia de Génesis, atrás, donde vemos la historia de Abraham, y Abraham podría decir quizás, si estuviera con nosotros acá, diría lo siguiente, probablemente: yo era alguien que no conocía a Dios, yo era alguien que no buscaba a Dios, pero el Señor en su gracia, Él me alcanzó y Él hizo un pacto conmigo. Y ese pacto es eterno, ese pacto es perdurable, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno, y Él le ofreció salvación, a pesar de mi pecado y de mi iniquidad. Incluso después de hacer el pacto, cometí muchos errores aún en la vida. De hecho, ustedes pueden ver la vida de Abraham, que era mentirosillo, le costaba creer en Dios, escondió a su mujer, tenía sus métodos para alcanzar la bendición. Y vemos que Abraham, a pesar de su pecado, fue justificado por Dios, le fue contado por justicia porque le creyó a Dios. Y aquí no es porque creyó en Dios, porque muchas personas creen en Dios. Muchas personas, aún en este contexto más secular, aún siguen creyendo en Dios. Pero es diferente creerle a Dios y creer a su evangelio, creer en la obra de Cristo y en su salvación ofrecida por medio de su gracia y por su obra. Entonces dice Pablo aquí, es por gracia, es por fe. Abraham estaría de acuerdo, él creyó a Dios y eso fue suficiente para ser contado de entre los justos. Por tanto, los que son de fe, o sea, los que creen en el evangelio del Señor, estos son hijos de Abraham. Y después dice, recuerden que la Escritura dice, porque la promesa dice así, la promesa de Dios a Abraham dice lo siguiente: en ti serán benditas todas las naciones, o bien todas las familias de la tierra, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, el versículo 11 como que explota y dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Deben comprenderlo. Ustedes empezaron por la fe y ahora van por las obras. Por las obras de la ley, ninguno se justifica para con Dios, porque nadie puede hacer toda la ley, nadie puede cumplirla. Entonces es evidente, ¿por qué? Y aquí viene esa frase que ha sido un revitalizador de las creaciones y de las vidas de las personas. Dice, el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué sería lo contrario? Que el que vive por las obras, el que vive por las obras va a estar desahuciado de muerte, no tiene esperanza, no tiene esperanza de vida. O sea, en la vida no, es imposible tenerla si uno quiere alcanzarla por las obras de la ley. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Fíjense lo que pasa acá. Dice, Él nos redimió, Él nos salvó de la maldición que merecíamos nosotros por no cumplir la ley. Y él fue hecho por nosotros. Maldición. ¿Por qué? Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, Cristo fue colgado en una cruz y Él llevó las maldiciones y el justo juicio que nosotros merecíamos. ¿Pero para qué? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, ¿podemos agregar algo más a la obra de Cristo? ¿Podemos agregar algo más al precioso Evangelio? ¿Podemos agregar algo más a la salvación por fe y por gracia, gracias a la obra de Cristo, por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones? No podemos agregar nada más que eso. Pero ahora, ¿podemos quitarle? Tampoco podemos quitarle. ¿Y qué significa quitarle? Significa pensar, por ejemplo, el decir que uno es justificado por la fe, ¿cierto? Por medio de la fe, al creer en Él. Y eso demanda fe y arrepentimiento. Es decir, yo conozco mi pecado y me arrepiento y yo abrazo a esta cruz con amor hasta el día de mi redención.
Eso es, eso es la fe del Evangelio. Pero quitarle sería lo siguiente: que el Señor me perdona, haga lo que haga, no importa si creo en Él o no creo en Él, no importa si creo en Cristo como Salvador, no importa si me arrepiento, no importa si busco el arrepentimiento de mis pecados, no importa nada de eso. El Señor, como es bueno y misericordioso, Él sí o sí me va a tener que perdonar, porque a Él es bueno y misericordioso. ¿Sabes qué? Eso es una gran mentira. Es pensar que la salvación es universal, es pensar que el único camino no es Cristo, sino que simplemente es que Dios va a hacer un perdonazo, un borrón y cuenta nueva. O sea, Dios quiere perdonar nuestros pecados, Dios quiere transformar nuestras vidas, pero a través de lo siguiente, a través de la fe en Cristo. Y eso demanda reconocer nuestro pecado. Señor, ¿sabes qué? No puedo. Esto es imposible para mí. Mira, Señor, eh, tantos, tantos años he luchado por ser bueno y no puedo ni he podido ser mejor, Señor. Y aquí estoy, Señor. Por favor, transfórmame y cámbiame. Estoy súper bien y de repente digo una mentira. Digo, ¿por qué dije esta mentira? ¿Qué estoy tratando de esconder? ¿Qué estoy tratando de mostrar o mostrarle a alguien? Y vemos que detrás de eso hay un problema aún más profundo. No solamente la mentira, por ejemplo, no que hay un problema quizás de buscar agradar a la gente o de querer buscar mostrarse mejor o diferente. Eso hay detrás de eso. Y yo digo, ¿sabes qué? Eso, esa autojustificación, esa autogratificación se ha tornado en tu Cristo, en tu salvación. Erradícalo, échalo fuera de ti y confiesa tu pecado y arrepiéntete de eso. No solamente el pecado externo, sino también de lo interno en tu corazón. Y pide al Señor que te transforme. Y confía. Y cuando tengas que ser enfrentado a una dificultad y te veas tentado a mentir, di, Señor, no voy a mentir porque mi seguridad está en Cristo. Porque no dependo de mis estrategias buenas o malas para ser querido o amado por otras personas o por Dios. Entonces el Señor quiere no solamente que creamos que Dios perdona, porque Él perdona en tanto vamos arrepentidos delante de Él. Y esa es obra del Señor. El Señor produce arrepentimiento en tus corazones. Él nos guía, nos muestra su ley, nos muestra su verdad. Y ¿sabes qué? Mira, este es el parámetro, este es el estándar. ¿Te quieres mirar ahí? Dice, oh Señor, yo pensé que era mejor. Yo pensé que todo lo que hacía era súper bueno. Pero es una buena noticia eso. Si el Señor, ¿sabes qué? No puedo. Pero también hay una muy buena noticia detrás de eso. Es que Él te ama a pesar de eso y te abraza porque eres un Dios fiel, lleno de gracia, misericordia, que no deja su obra incompleta, sino que la va a perfeccionar. Entonces vemos que ponerle algo de más no puede ser. Ponerle de menos significaría quitar la justicia de Dios, quitar el arrepentimiento, quitar la fe y quitar incluso el deseo de ser santificados por el Señor. Entonces, si empezamos en el Evangelio, debemos entrar y caminar con dos pies, por así decirlo, fe y arrepentimiento. Arrepentimiento y fe. Miro el estándar de Dios y digo, oh, sí me arrepiento, pero confío en que tú me vas a transformar, que me vas a cambiar. Y aquí estoy, Señor, soy amado profundamente por ti. Pero no podemos quitarle a eso. No es que Dios nos va a amar y vamos a disfrutar de su salvación plenamente si estamos viviendo en vías de pecado. Él quiere santificarnos y quiere que si empezamos fe, arrepentimiento, que sigamos caminando por el camino de santimiento. Entonces, no hay nada más, ni nada menos que el justo por la fe vivirá. Y aquí, para ir cerrando ya el tema, quisiera hablar acerca de la justificación y de la imputación, pero a través de primero una canción que nosotros cantamos aquí en la congregación, que se llama Glorioso Intercambio. Y voy a citar esta parte de la canción que dice, ¿cómo puede ser que el bueno, Cristo, y el justo, Cristo, se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, o sea, nosotros? ¿Cómo
siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz. Y él cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Entonces, cuando vemos eso, no podemos solamente quedarnos indiferentes, sino que podemos estallar en la adoración de decir, aleluya, Señor, glorioso intercambio. Oh, cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, que por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Y saben qué? Hay un texto que es aún más profundo, que es de la Biblia, y que relata ese glorioso intercambio, que vemos en 1 Pedro 3:18, que dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Pero ¿saben? Esto que pasó ahí estaba profetizado muchos años antes. De hecho, estaba anunciado desde el comienzo del anuncio del plan de redención a la humanidad. Ya está profetizado en Génesis 3, fue profetizado después en los siguientes eventos de Génesis, a través de los patriarcas, incluso a través de Abraham. Pero vemos que ya en Isaías está mucho más claro. Isaías 53 dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Y habla acerca de Jesús, acerca del Salvador. Dice que él iba a restaurar lo que estaba seco, él lo iba a renovar. Dice, en él no hay parecer, no hay hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Y fíjense lo que pasa acá con este Jesús que viene a morir por nosotros. Fue despreciado y desechado entre los hombres. Fue un varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Nosotros nos avergonzamos de él. Él fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un corderito fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado de un pueblo, y los días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo mucho, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Entonces vemos esta obra de Cristo, que se ofrece para recibir el castigo que nosotros merecíamos y tener nosotros la comunión que Él tenía con el Padre, por gracia, imputándonos justicia. La pregunta que debemos hacernos ahora, ¿podemos agregarle algo a esta preciosa obra? ¿Queremos agregarle algo? ¿Un poco de culpa? ¿Un poco de buenos esfuerzos humanos? ¿Podemos agregarle algo? No podemos agregarle nada. Y ante tal ofrecimiento, y ante tal sacrificio, ¿podemos quitarle algo? ¿Podemos quitarle ir arrepentidos de su presencia
y dejar de abrazar su cruz, tampoco podemos. Entonces el Señor quiere que miremos esta obra gloriosa de Cristo, que nos deleitemos en este glorioso intercambio, que hemos sido justificados por su gracia, y que en base a eso podamos decir, Señor, tú conoces incluso mi sufrimiento, y conoces lo que estoy pasando. Tú conoces mi levantar y mi sentar, mi acostarme. Conoces todo mi día, todo mi corazón, lo profundo de mi corazón, incluso lo que nadie conoce. Y tú me amas igual. Y Señor, quiero cada día vivir por ti, para ti. Gracias porque soy tuyo, si es que soy tuyo, Señor. Porque he venido a ti por tu gracia, por tu misericordia. Pero quiero vivir disfrutando esta hora perfecta de estar en comunión contigo. Perfecta por la obra de Cristo. Esta es la cruz. Entonces, Señor, guíenos a vivir agradecidos, guíenos a vivir en fe y arrepentimiento, en santificación y estar emocionados y admirados por este glorioso intercambio que tenemos. Así que los invito a orar, a agradecer al Señor y a poder confiar de que si alguien murió por nosotros y es Cristo, es que somos muy amados por el Padre. Y gracias a la obra del Espíritu Santo podemos disfrutar esa obra día a día, como el milagro de su Evangelio en nuestros corazones. Los invito a orar. Señor, te damos gracias porque podemos ver aquí en la obra de Cristo un amor profundo. Vemos que Él sufre por nosotros, Él fue castigado por nosotros y Él enmudeció. A veces nosotros pensamos que hay cosas injustas en nuestras vidas, pero comparado con lo que el Hijo sufrió, es nada, Señor, es nada, Señor. Y tú eres nuestra justicia, Señor. Y en ti nos amparamos y en ti estamos satisfechos, Señor. Y queremos pedirte que cada vez que nos demos cuenta que estamos en pecado, haciendo algo que no corresponde, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a arrepentimiento. Queremos ir delante de ti y proclamarte, Señor, no queremos seguir igual. Perdónanos, Señor, lávanos, límpianos. Pero también queremos disfrutar inmediatamente de tu perdón, de tu gratitud y saber que somos transformados diariamente por tu gracia, Señor. Queremos seguir este tiempo de adoración a ti, a través de las canciones, de oraciones, Señor, y queremos pedirte que nos guíe cada día a amarte con todo, Señor. No solamente el día domingo, sino también en toda nuestra manera de vivir, en toda semana y en todo el tiempo que nos resta de vida en este mundo, vivir para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.